Señor presidente, señoras y señores diputados, han sido los grupos parlamentarios de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y el Grupo Mixto los que con fecha de 17 de febrero han pedido la comparecencia del presidente del Gobierno ante el Pleno del Congreso a fin de que éste pudiera explicar las medidas a tomar para afrontar la gravísima situación de desempleo en España. El objeto del debate, el paro y las medidas para erradicarlo constituyen hoy y seguirán constituyendo el centro de la actividad política y social de nuestra fuerza política. Y la prueba de lo que estoy diciendo reside en que durante la presente legislatura hemos hecho comparecer con esta cuestión 18 veces al Gobierno y hemos presentado 16 iniciativas legislativas con propuestas para combatir el paro, 8 proposiciones no de ley en comisión, 5 proposiciones no de ley ante el Pleno de la Cámara y 3 proposiciones de ley también ante este Pleno. Ni que decir tiene que todas ellas han sido derrotadas en votación por el Grupo Socialista, algunas veces en solitario dicho grupo y otras veces acompañado. Que el paro es el problema más crucial y más grave de una sociedad, nadie, por lo menos en discursos y declaraciones, lo pone en duda. El problema está, señorías, a la hora de hacer una política económica, si ésta está al servicio de ese derecho humano y también derecho constitucional, que es el derecho al trabajo, o por el contrario, la lógica de una determinada política económica se antepone, de hecho, a ese objetivo de dignidad, justicia y democracia consistente en un puesto de trabajo para cada una o para cada uno. Pero hay un terrible aspecto en el problema del paro, más allá del derecho al trabajo sobre el que esta Cámara debiera reflexionar. El informe emitido a finales del pasado año en el ámbito europeo occidental por la Organización Mundial de la Salud. Dicho informe señala que cada subida de 1,4 décimas en la tasa de desempleo da origen a suicidios, homicidios y casos de asistencia por la psiquiatría pública. Asimismo, señala también cómo el nivel de mortalidad es superior entre los que buscan trabajo y los que ya han desistido de encontrarlo al que tienen todavía un trabajo. Y si a esto le añadimos la incidencia sobre la drogadicción, la delincuencia, la marginación y la despoblación de territorios enteros, nos daremos cuenta que estamos ante el problema por antonomasia, el paro. Por tanto, este debate, aunque tardío, era necesario. Y no solo este, sino los que deban venir, sin detrimento, naturalmente, de la realización del debate de la nación, para el que pedimos una inmediata convocatoria. 3 millones de parados es un 20% de la población activa. Una tasa de paro que nos sitúa en esta cuestión a la cabeza de todos los países de la Comunidad Europea. Ya hemos sobrepasado a Irlanda. Pero hay otro dato que aquí no se ha mencionado y que es tan peligroso como la tasa de paro. También ocupamos un primer y tristísimo lugar en la precariedad en el empleo, un 40%, en el empleo no fijo, con casi 15 puntos de diferencia sobre los siguientes países, Portugal y Grecia. Señorías, cuando esto sucede, se impone un gran acto de reflexión y, sobre todo, un gran acto de reconsideración, al cual también nos sumamos nosotros. Reconsideración por parte del Gobierno y del partido que lo sustenta a la luz del gigantesco hundimiento de su política económica y las fallidas previsiones de la misma. Reconsideración por parte de otras fuerzas políticas presentes en esta Cámara en la medida en que participan de los mismos presupuestos económicos del Gobierno y le apoyan, estimulan o critican para ir más allá aún en el disparate. Unas fuerzas políticas
que siguen manteniendo como salida a la situación líneas de actuación y propuestas que la agravan aún más. Mayor flexibilidad de plantillas, gratuidad del despido, privatización del sector público y confianza ciega en los mecanismos automáticos del mercado como solución a los problemas económicos, sociales y laborales. Reconsideración por parte de fuerzas financieras, económicas y formadores de opinión, en la medida en que mantienen, apoyan y corean unos postulados de política económica que se han mostrado injustos y fracasados. Señorías, el paro que padece nuestro país no es coyuntural, señor González, ni producto de una crisis económica. El paro en España es fundamentalmente estructural, de fondo, permanente. ¿Cómo es posible que en los años de fuerte crecimiento económico el paro nunca haya bajado del 15%? Entre 1970 y 1992, el Producto Interior Bruto casi se duplicó, mientras el incremento del empleo apenas llegó al 2%. El problema, por tanto, no es imputable a esta coyuntura de crisis económica, sino al fracaso de una política económica, un fracaso imputable también al 100% al Gobierno y a quien lo preside durante 10 años, don Felipe González Márquez. En los 3 últimos años, entre quiebras, suspensiones de pagos, extinciones y disoluciones, han desaparecido de la economía española 21.407 empresas. Es decir, que la auténtica fuente de la producción de riqueza, la industria, la fábrica, los talleres, la agricultura, se ha visto sometida a un fuerte proceso de destrucción. En 1984, el Gobierno puso en marcha la primera reconversión industrial. En aquel mismo año editó el Libro Blanco de la Industria con el propósito confesado de iniciar un proceso de reindustrialización. Entre aquella fecha, 1984, y la presente, no ha habido más acción de Gobierno que la que refleja la frase del señor Ministro de Industria: la mejor política industrial es la que no existe. Sin voluntad de atacar el mal en sus raíces, los distintos gobiernos del señor González se han ido embarcando paulatinamente en políticas económicas que intentaban remediar el mal, no creando tejido productivo ni riqueza, sino actuando en lo que es la expresión de la riqueza, su manifestación, su reflejo, la moneda. Así, ante un creciente déficit en la balanza comercial, como consecuencia de que cada vez importamos más en relación con lo que exportamos, se confió la compensación del déficit a la entrada de divisas por parte del turismo o a la captación de capital extranjero, subiendo para ello, naturalmente, los tipos de interés. La consecuencia era lógica. Con un tejido productivo cada vez más débil, los años de crecimiento económico hacían que el aumento de la demanda interior se transformase en creación de puestos de trabajo fuera de nuestras fronteras. Y en los tiempos de crisis o de recesión, la destrucción de puestos de trabajo se intensifica hasta las cotas a las que hemos llegado. Y ahora estamos en una situación en la que ni podemos abastecer nuestra propia demanda interna. Ahí está la penetración, la fuerte penetración de productos extranjeros, incluso en algo que parecía imposible hace unos años, la agroindustria. Confiando en la bondad, entrecomillada la expresión bondad, del capital extranjero, sin marcar estrategias de consolidación productiva y difusión de procesos tecnológicos, y ahí está el ejemplo reciente y tremendo, y escandaloso también, del Grupo Quío. Hemos ido entrando en una pendiente que nos ha conducido a la presente hora de crisis y paro. Aquí, en España, los valores de la laboriosidad, la previsión, el trabajo, el esfuerzo, el rigor y la iniciativa creadora empresarial han sido sustituidos por los del negocio fácil y enriquecimiento rápido, llegando a la perversión de hacer instalar en el ánimo de la sociedad la confusión entre riqueza y dinero. Aquí se ha invitado a invertir como fuera porque, según expresión del señor ministro de Economía, España es el país con mayor facilidad para los negocios. Y mientras esto ocurría, el tejido productivo y sectores estratégicos del mismo
iban siendo desmantelados. Y ante la tozudez de los hechos, ante la realidad que no puede ocultarse de manera reiterada y contumaz, también de manera reiterada y contumaz se ha ido buscando un chivo expiatorio: los salarios de los trabajadores. Señorías, se impone la reconsideración. Ilustres economistas, y no precisamente del campo de la izquierda, ya han alertado sobre la situación. Lord Sidelsky, biógrafo de Keynes, ha sido taxativo y claro. Ha dicho: la crisis económica está causada por la dominación de la economía financiera sobre la real, justamente lo que se ha venido haciendo aquí año tras año. Y además señala algo que hemos denunciado aquí casi siempre en solitario: los gobiernos no pueden dejar que la economía se rija a sí misma. Tal política ha traído la recesión. De la misma manera, Galbraith, tampoco por supuesto sospechoso de izquierdismo, acaba de afirmar: la política monetaria es inútil en periodos de recesión. No puede acabar a la vez con inflación y depresión. Y para terminar de redondear la diagnosis, el mismo Galbraith parece sumarse a las palabras pronunciadas por nuestro grupo parlamentario en esta Cámara, y también en solitario: la construcción europea debió empezar por lo social. Y a propósito de eso, remitirse, como cuando se consulta a un oráculo, a cuando cambie la coyuntura, cuando termine la recesión, es trasladar el pensamiento mágico a la esfera y al campo de la actividad política, que significa esfuerzo, previsión y voluntad. Señorías, se impone la reconsideración. Hasta ahora, las injerencias del Gobierno en el desarrollo del llamado mercado libre han sido contra los trabajadores y capas medias. Ya es hora, en un esfuerzo de planificación, austeridad, solidaridad y corresponsabilidad, aplicar los apartados A y B del artículo 131 de nuestra Constitución, del cual voy a leer el apartado A, señorías. Es brevísimo. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. Y aquí, palabras como planificación, previsión han sido mal vistas, reiteradamente atacadas, y estaban reflejadas y están en el texto constitucional. Desde el inicio de la presente legislatura, nuestro grupo parlamentario ha venido planteando, en solitario y con medidas y propuestas alternativas, la necesidad de un nuevo enfoque de la política económica. Recuerden, sus señorías, los 25 puntos o propuestas hechas al presidente del Gobierno ante este plenario el 5 de abril de 1990. Nuestras medidas alternativas al plan de convergencia, o la última moción que tuvo lugar aquí su defensa el martes pasado, una moción que presentamos con medidas de choque y que también mereció el rechazo. Y recuerdo de aquellos 25 puntos que articulamos todo un plan alternativo, cómo fueron mal copiados, hechos caricatura algunos de ellos. Hablábamos de una banca pública, se copió y se hizo la Corporación Argentaria y ahora va camino de privatizarse. Hablamos de un Consejo Económico y Social con la inclusión de los territorios para que el sector y el territorio pudiesen ir al equilibrio social y al equilibrio territorial. Se transformó en un Consejo puramente áulico, sin la dimensión territorial tan importante para corregir los desequilibrios territoriales existentes en España. Y como resumen de la primera parte de mi intervención, que es la más extensa, señor presidente, diría que el problema del paro en España no se ataja si no hay un giro de 180 grados en la política económica. Y entrando ya en las propuestas que nos trae el Gobierno, conviene hacer previamente varias precisiones sobre las mismas. Se contienen algunas medidas parecidas a las que nosotros propusimos hace una semana y que entonces fueron rechazadas por el propio grupo que sustenta el Gobierno. Nuestras propuestas en la moción antes comentada eran para atacar el problema en la coyuntura, pero tenían como condición sine qua non un cambio en la política económica.
Las propuestas del Gobierno no se apartan ni un ápice. Es más, reafirman los contenidos de la política económica que el Gobierno está llevando a cabo. Y dicho sin ambajes, señorías, incluso para plantear medidas de choque de carácter inmediato hay que dar por inservible, por inútil y nocivo el plan de convergencia económica del Gobierno. Las medidas que plantea el Gobierno pretenden detener el crecimiento del paro, es decir, procurar que no crezca más el desempleo. Incluso se ha dado la cifra. 300.000 personas son las que pueden verse afectadas entre la publicación del decreto y final de este año. Comercio, o cámbiense aspectos importantes del proyecto de ley de arrendamientos urbanos que son lesivos para la estabilidad de estas empresas. Manejar la cifra de 300.000 millones de pesetas aproximadamente para inversión frente a los 600.000 que proponíamos nosotros necesita de una cierta clarificación. Proponíamos 600.000 millones de inversión nueva y aportada por el Estado. Los 300.000 millones de pesetas que el Gobierno propone supone aproximadamente, entre la información recibida y las palabras del señor presidente del Gobierno esta tarde, que unos 200.000 millones aproximadamente vienen de los fondos europeos. Con lo cual 100.000 millones de pesetas aproximadamente provienen de la aportación hecha por el Estado. Esta aportación gubernamental es claramente insuficiente, sobre todo cuando la comparamos con el 1,5 billón de pesetas invertido en divisas para mantener artificialmente la peseta desde septiembre hasta nuestros días. Y si no es así, que se nos conteste pronto una pregunta que nuestro grupo parlamentario ha planteado para que se nos diga exactamente cuál es la cantidad de divisas gastadas en mantener la peseta. El presidente del Gobierno debiera dejar claro si los proyectos que van a ser financiados por el Fondo de Cohesión van a ser adicionales o van a sustituir a otros ya previstos. Me ha parecido por la intervención que he seguido atentamente, y me gustaría que lo ratificase en su intervención, que los proyectos son adicionales y, por tanto, no se trata de una manera de suplir, de cubrir el déficit público. Las medidas sobre el mercado de trabajo son parciales e inconexas que olvidan cualquier intento de dar coherencia al mismo. El prorrogar un año más el contrato temporal de fomento del empleo, que es un contrato no causal para puestos de trabajo indefinidos, no va a generar puestos de trabajo nuevos, que sería el objetivo de unas medidas de choque, sino aumentar un año más la incertidumbre de los trabajadores en su futuro. Pero sobre esta cuestión hay que indicar algunos aspectos que vienen a clarificar aún más lo frágil y endeble de estas medidas. Según se desprende de estudios realizados, este tipo de contrato tiene una duración media de 1,5 años, por lo que en muy pocos casos afectaría esta prórroga. El Gobierno pone en marcha una medida de dudosa eficacia y de un ámbito de aplicación numérica bastante restringido, haciendo caso omiso de los 3 modelos de contratación que están ya prácticamente acordados entre el Gobierno y las centrales sindicales: el de prácticas, el de formación y relevo, que atenderían a los jóvenes y parados de larga duración, eliminando el contrato temporal de fomento del empleo. La subvención de 250.000 pesetas, si convierte las empresas a los trabajadores en fijos, es ridícula y, desde luego, no creemos que sirvan para nada. Tenemos una grave preocupación sobre las empresas privadas para la colocación temporal. Pudiera incentivarse la prestación usuraria del empleo y, además, con ciertas experiencias habidas ya, nos podemos encontrar, primero, que no generan empleo, en segundo lugar, que gravan los costes laborales y, en tercer lugar, que ayudan a precarizar aún más el empleo. El señor presidente del Gobierno en su intervención ha dicho: nadie ha hablado o nadie ha planteado que cuando las inversiones se producen pueden generar un déficit público y, por tanto, nadie ha hablado de medidas de tipo tributario o fiscal. Esta semana exactamente, en esta tribuna, el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, planteaba la cuestión clarísimamente, que yo vuelvo a repetir. Nuestra moción hablaba de concentrar los esfuerzos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en combatir las bolsas de fraude que persisten en nuestra sociedad y que constituyen el mayor agravio del sistema fiscal. Asimismo, planteábamos, y volvemos a insistir y a plantear otra vez,
la introducción de un gravamen a las grandes fortunas mediante un incremento progresivo del tipo del impuesto sobre el patrimonio para bases superiores a 150 millones de pesetas. Esto que a nuestro juicio, muchas gracias, presidente, es fundamental para un programa de choque, no es contemplado por el Gobierno. Es obvio que toda actuación en política económica, aunque sea coyuntural, necesita de una conexión o de una acción gubernamental en ámbitos europeos. Por tanto, nuestra moción pedía al Gobierno la aceleración de un proceso gradual selectivo de la reducción de los tipos de interés. Una reducción de tipos de interés concertada y consensuada, a ser posible, en el ámbito europeo, a fin de que no se produjesen desequilibrios en los tipos de cambio. Esta cuestión es básica para poder abordar con garantía y eficacia un proceso que, relanzando la inversión, incida positivamente en la lucha contra el paro. Sobre esto, el Gobierno no ha planteado nada. Para concluir, estamos ante un paquete de medidas totalmente inútil para el objetivo que dice perseguir. Inútil porque se sigue sustentando sobre la misma fracasada política económica. Inútil porque las medidas son totalmente carentes de garra y hasta de cierto rigor. Inútil porque toda medida de gobierno con carácter de urgencia ante un problema grave necesita un mínimo de credibilidad por parte del Gobierno proponente, y este ya no tiene ninguna. Un Gobierno al cual la realidad le obliga a cambiar constantemente sus previsiones económicas y persiste contumaz y pertinazmente en el mantenimiento de la misma política económica, carece de credibilidad. La comedia de enredo, un tanto vodevillesca, si no fuera porque el asunto es bastante serio y grave, montada entre el Gobierno y su grupo parlamentario y entre distintos ministros de ese Gobierno en torno a la ley de huelga, no es sino un dato más que evidencia la falta de credibilidad. Y si no, señor presidente, ¿se compromete su señoría a venir aquí dentro de 3 meses a evaluar y debatir los resultados obtenidos por estas medidas? Desde luego que si su señoría no viene motu propio, nosotros vamos a estar insistiendo constantemente en que lo haga.